Bueno, pues buenos días a todos, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, autoridades, asistentes al evento. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info, medio de comunicación de referencia en España para el sector del tratamiento del agua, y somos pues, los encargados de organizar el evento. Quiero comenzar esta bienvenida dando las gracias a la Junta de Andalucía, especialmente a la Dirección General de Infraestructuras del Agua, de la que forma parte Ramiro Angulo como secretario general del Agua, y también a todas las empresas participantes que gracias a su apoyo y patrocinio han hecho posible este encuentro. Desde aguasresiduales.info y con la colaboración de la Fundación CENTA, ahora incorporada en la malla, llevamos casi una década promoviendo el tratamiento de las aguas residuales en las pequeñas poblaciones, realizando esta misma jornada en comunidades como la Valenciana, Aragón, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y ahora Andalucía. Quisiera darle también las gracias a Juan José Salas, el médico del agua, que nos ha apoyado en todo este tour que hemos ido haciendo. Hoy nos encontramos en Sevilla con una representación de técnicos de la Junta, de las 8 provincias andaluzas, y con el objetivo de conocer tecnologías, soluciones, experiencias y casos de éxito de instalaciones depuradoras de pequeñas y medianas aglomeraciones urbanas. Comenzaremos con una masterclass de Juan José Salas, donde nos hablará de las lecciones que según él deberíamos haber aprendido, y a continuación abriremos un bloque donde conoceremos, gracias a las principales empresas de nuestro país, las tecnologías INTEX, la I+D+I en pequeñas poblaciones, el uso de la metodología BIM para este tipo de proyectos, la HEDAR como ecofactoría y las distintas soluciones biotecnológicas. Tras el almuerzo podremos conocer varios casos de éxito en depuración y tratamiento de aguas residuales para este tipo de plantas, llevados a cabo en España y en toda Andalucía, gracias a la experiencia de 4 empresas andaluzas. Y también os recuerdo que el viernes 9, de 10 a 2 horas, esta vez en formato online, conoceremos las principales soluciones, tanto intensivas como extensivas, presentadas directamente por sus fabricantes. Por tanto, aprovechemos al máximo estas 2 jornadas e intentemos entre todos crear un espacio de participación y debate para conseguir finalmente definir este modelo de depuración que necesitamos en cada una de las pequeñas y medianas poblaciones de Andalucía. Y sin más, cedo la palabra a Ramiro Angulo, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, para que proceda a inaugurar el evento. Ramiro, buenos días. Fernando. Buenos días a todos, gracias por cubrir este acto tan importante para nosotros. Mis primeras palabras tienen que ser de satisfacción, ver esta sala llena y ver aquí a la delegada, escuchar a Álvaro, el director general que no ha podido estar a última hora, a Paula, la que ha sido la que le ha dado empujón tremendo a esta jornada desde hace un año, empujando, y hoy ya gracias a Dios se van a poder celebrar. Y también quisiera aprovechar la ocasión para lo que no conocía, presentar a Sergio Diosdado, que es el coordinador de la Secretaría General del Agua y que se ha incorporado pues solo hace un par de meses. Decía que es una satisfacción ver por aquí a los coordinadores de los diferentes territorios, servicios centrales, todos los que os habéis incorporado durante los últimos meses y estáis haciendo un desempeño fundamental para que podamos cumplir nuestro objetivo. Ahora me dirigiré un poco más a todos vosotros y, como no, a las empresas que vais a colaborar con vuestro conocimiento, con vuestra experiencia, para que estas jornadas de formación pues sean lo más provechosas posibles para todos, porque aquí, sin duda alguna, lo que estáis haciendo es muy importante. Es muy importante porque sabéis que teníamos un reto desde el año 2010, que era finalizar y cumplir con la directiva que hacía muchos años que se estaba incumpliendo, finalizar las 360 actuaciones que fueron declaradas de interés general en el año 2010, y esa es una de las prioridades que nos dijeron los andaluces cuando se firmó el Pacto Andaluz por el Agua, de cumplir, terminar lo que no hiciste. Y afortunadamente, pues con el impulso del presidente de la denominada legislatura del agua y con el impulso de este Pacto Andaluz por el Agua, pues sabéis, porque lo estáis o lo estamos haciendo gracias a vuestra colaboración, estamos trabajando en todas y cada una de ellas. En función del estado de tramitación, hay algunas que están en redacción del proyecto, otras estamos gestionando permisos, autorizaciones, terrenos, otras están licitadas, otras están en ejecución, otras están en fase de puesta en marcha. En total, estáis trabajando en todas y cada una de ellas, y nuestro objetivo durante esta legislatura, si no se puede cumplir finalizando todas, sí que estén todas y cada una
de ellas en marcha. Por lo tanto, estáis haciendo un esfuerzo titánico. El trabajo que estáis realizando es con pocos recursos, porque hoy estamos muchos, pero hace un año, ¿verdad, Paula?, no hubiéramos estado tanto en este salón. Entonces es una satisfacción no solo que estemos haciendo cosas, sino que tengamos más medios para hacerlo. Y además medios que nos importa vuestra formación, nos importa que conozcáis, daros la ayuda que necesitéis, las herramientas para poder desempeñar vuestro trabajo con la mayor seguridad y con la mayor garantía posible. Y cómo no, a todos, como os decía, a todos los interinos que acabáis de incorporar, cómo no deciros que en el futuro del agua en Andalucía va a hacer falta mucha gente. Que os animo a que preparéis oposiciones, os animo a que os incorporéis a la función pública. Yo hace 25 o 30 años hubiera estado ahí sentado, yo empecé como vosotros, yo empecé con depuradora, fijaros que ahora me ha tocado estar aquí, y yo tenía la ilusión que para el año 91 iba a cumplir, yo terminé la directiva del 91 y me incorporé profesionalmente en el 93, y yo era de los que pensaba que en el 2005 habríamos cumplido los objetivos. Vamos con algunos años de retraso, pero afortunadamente yo creo que ahora estamos en la buena senda. La buena senda porque sin aguas depuradas no hay agua regenerada. En Andalucía no se puede permitir, y en la sequía que estamos atravesando, que al menos en todas las cuencas litorales, como ya sabéis, que se ha aprobado a través de la Ley de Economía Circular, la Ley de Economía Circular, todos los municipios de aproximadamente más de 10.000 habitantes tengan su terciario y se aproveche ese agua dulce y se evite que vaya al mar, volviendo a incorporarla al ciclo de la gestión integral del agua. Por lo tanto, tenemos una tarea muy importante, muy bonita por delante. Necesitamos funcionarios, sabéis que hay una plaza a concurso, y espero que de esta jornada que estáis aquí, pues seáis el futuro, los que garanticen el relevo y no los medios que vamos a necesitar, porque tenemos otro reto, ¿no? Y este reto no lo vamos a abordar hoy vamos a abordarlo desde el punto de vista constructivo, pero no estamos haciendo depuradoras para que dentro de 8, 10, 20 años tengan problemas de mantenimiento, dejen de estar operativas, como ha funcionado o como ha podido pasar en algún momento de la historia. Nosotros como administración, sabéis que estamos trabajando con los operadores en el desarrollo de un reglamento y tendremos que ver cómo se puede hacer un seguimiento para garantizar, primero, el buen estado de conservación de toda la maquinaria y todos los equipos, porque al final es una industria que si es bien conservada, pues puede funcionar muchos años. Pensad que la mayoría de las potabilizadoras tienen 60, 70 años y están plenamente operativos. No tiene sentido que una depuradora no se alargue su vida útil. Otra cosa es que haya problemas de capacidad, otra cosa es que haya deficiencia tecnológica. Pero lo que no cabe duda es que no estamos construyendo infraestructura para abandonarla o para que no se le preste la atención debida. Y en ese reglamento, pues nosotros abriremos el debate sobre cómo garantizar, cómo velar para que esos correctos planes de conservación y mantenimiento, preventivo, correctivo, se apliquen, esos controles analíticos, de manera que no solo dispongamos de la infraestructura, sino garanticemos su funcionalidad y su durabilidad. Porque no vamos a estar toda la vida haciendo planes para hacer depuradores. Una vez que consigamos que ya tengamos el mapa andaluz completado, pues lo importante es que funcione y lo importante es que contribuyamos al cumplimiento de los objetivos ambientales. No me enrollo más, a mí me da un micrófono, me puedo tirar aquí media hora hablando, y hoy lo importante sois vosotros, lo importante son los ponentes, lo importante es que saquéis todo el partido que podáis a esta jornada, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Paula y a todo el equipo porque esto sea una realidad y por el esfuerzo que habéis hecho y que estáis haciendo, que sin duda día a día se van a ir recogiendo los resultados, y como decía, animaros a que participéis activamente en esta jornada, que sean provechosas, y si es posible que en el futuro muchos de los que estáis sentados, pues hay los funcionarios que vengan a sustituir a los que están al frente y sea el futuro del agua de Andalucía. Muchas gracias y buen día. Bueno, pues muchas gracias, Ramiro, y damos comienzo a la jornada técnica con la masterclass del médico del agua. Ante todo, buenos días. No puede ser de otra forma, gracias a los organizadores por invitarme. Es la forma de matar indebido, de jubilado, activo. Gracias a todos los asistentes, bienvenidos a las nuevas generaciones que se incorporan.
para mí venís un mundo apasionante, porque Islas Aguas es un campo en el cual no te aburres. La presentación tiene por nombre Depuración en pequeñas y medianas poblaciones andaluzas, lesiones que debemos haber aprendido. Mi objetivo es un recorrido en el tiempo, en primera persona, para que veamos cómo he ido abordando a lo largo del tiempo, como digo, ese tratamiento en pequeñas y medianas poblaciones, y veamos éxitos y errores de los que sacamos consecuencias. Ese es el objetivo básico de la presentación. En la diapositiva aparece una fotografía, un pequeño municipio andallense, la Hoja de Andarax, 1500 habitantes, información personal, mi nombre, mi situación actual, JPA, jubilado operativo, mi dirección de correo electrónico, y abajo del todo, en el extremo inferior derecho o izquierdo, depende de cómo lo veamos, algo que de un tiempo a esta parte coloco en todas mis presentaciones y que da fe de que toda está hecha con inteligencia natural, poca, mucha, pero natural. Todavía la inteligencia artificial no ha entrado en estas presentaciones. Y sin más, pasamos a la presentación. Voy a empezar con una pregunta que ya la hice en noviembre, con lo cual muchos de los que aquí saben la respuesta, no se la digáis al resto. Y la pregunta es la siguiente. Si yo os digo, voy a tutear que es más cómodo, que hay un documento que dice lo siguiente: el tratamiento de las aguas residuales generadas en las pequeñas poblaciones deben primarse las tecnologías que mejor se ajusten a los siguientes requisitos, 2 puntos. Procesos que requieran un tiempo mínimo de operador, equipos que requieran un mínimo mantenimiento, funcionamiento eficaz ante un amplio rango de caudal y carga, gasto mínimo de energía, instalaciones de los posibles fallos del equipo, el proceso causa el mínimo deterioro de calidad en el efluente y máxima integración en el medio ambiente. Pensaréis que el documento es reciente, tiene muchos años. Hacemos minutos de reflexión y os paso la respuesta. Este documento, si esto funciona, es una respuesta de la EPA, de la Agencia de Medio Ambiente Americana, al Congreso sobre el empleo de sistemas centralizados de tratamiento de las aguas residuales. Y procede nada más y nada menos que del año 1977. 47 años, con lo cual podemos concluir que el tema que tratamos hoy no es algo nuevo. Pensemos que esto es lo pequeño, nos ha dado ahora por hacer lo pequeño. Ya llevamos cerca de 50 años con preocupaciones por qué hacer a escala pequeña. Y ahora, nos podemos preguntar, en esa época, finales de los 70, principios de los 80, ¿qué se hacía aquí en España en la pequeña población? ¿Qué tecnologías se aplicaban? De forma genérica, lo que hacíamos en pequeña población era imitar lo que hacíamos en escala grande, reduciendo la escala, evidentemente. Y como tecnología imperante aparecía la dirección prolongada. Y si buscamos en los municipios españoles, encontraremos direcciones prolongadas casi todos más o menos abandonadas en el número de parte de ellas. Creo que el número de ellas. Esas direcciones prolongadas, en su mayor parte, como digo, acababan de la siguiente forma: abandonadas, incluso algunas de ellas abandonadas sin haber llegado a ponerse en operación. Y cuando se preguntaba el motivo por qué pasaba esto, se achacaba lo siguiente: no me dejan aquí. Cambiemos el otro, si no. La explicación que se daba generalmente cuando nos encontrábamos ante instalaciones de direcciones prolongadas paradas era que no había recursos técnicos y económicos para hacer frente a su operación y mantenimiento. Con lo cual estoy de acuerdo. Pero no se cuestionaba si la tecnología era adecuada para ese sitio concreto ni los diseños que se empleaban. Esa es la situación, finales de los 70, principios de los 80. ¿No? Sigamos con las preguntas. Ante esa situación, hubo una comunidad autónoma que en el año 1987 hizo un plan de tecnologías no convencionales para buscar soluciones a ese campo poblacional donde también hay que depurar.
yo pregunto qué comunidad autónoma fue la pionera a nivel nacional en depuración a pequeña escala, otro método de reflexión. Bueno, la respuesta es nuestra querida Andalucía. Que parezca mentira, en el año 1987 ya hablamos de un plan de I+D, es lo que estamos diciendo, plan de I+D, en el año 87, para depurar poblaciones pequeñas y medianas en el territorio. No olvidemos que la Junta asume competencia en el año 1984 y se encuentra con un territorio de las Grandes. Esa es la proximidad. Se encuentra con esto: una distribución poblacional que es bastante frecuente en todo el territorio nacional. En aquel tiempo, 2.750 núcleos de población, de los cuales el 98% por debajo de 20.000 habitantes, pero es más, 82% por debajo de 2.000 habitantes. El primero 20.000, el segundo 2.000 habitantes, y rizando el rizo, por debajo de 500, el 75% de los núcleos de población. Población pequeña y dispersa. Hay algo que está en contra de hoy. Bien, entonces, ante esa realidad, esa distribución de población, la Junta, como digo, en el 87, 3 años después de asumir competencia, desarrolla el plan de I+D de tecnologías no convencionales, aplicables por debajo de 25.000 habitantes, por lo cual prácticamente ocupaba todo el territorio. Y define tecnologías convencionales de la siguiente forma: tecnologías de tratamiento de aguas residuales que requieren actuaciones de bajo impacto ambiental, logrando la reducción de la carga contaminante con costes de operación inferiores a los tratamientos convencionales y con necesidad de mantenimientos y grandes dificultades técnicas. Como veis, bastante alineado con lo que vimos antes, los requisitos que pedía la EPA a la pequeña población. En cuanto al campo de aplicación del plan, si marcamos el límite en 25.000 habitantes, estamos hablando que el 97.5 de los núcleos de población entraban dentro del plan, y en cuanto a la población, prácticamente la mitad del territorio, la mitad de la población del territorio andaluz, se incorporaba al plan de tecnologías no convencionales. Bien. Un pequeño inciso sobre algunas partes del plan de I+D. Ahí está el plan de I+D en sus distintas etapas. 3 fases. Una primera fase, sentar las bases del plan, que incluyó visitas a países bastante desarrollados en lo que es el tratamiento a pequeña escala, es el caso de Israel o el caso de Francia. En aquel tiempo no olvidemos que el acceso al Internet no es como ahora, había que visitar los sitios. Una segunda parte de la primera fase interesante, en la cual he dedicado toda mi vida profesional, la construcción de un centro experimental. TEC es el acrónimo de Planta Experimental de Carrión de los Ciertos, de la que hablaremos luego. Pero no se conformó el plan ahí. En la segunda fase, el plan era consciente de que había que caracterizar el agua de la pequeña y mediana población, que muy probablemente iba a ser diferente en caudal y concentración que la población real. Y para eso es una tipificación de efluente en todo el territorio. Y tampoco contentos con eso, se dijo lo siguiente: es un centro experimental. En centro experimental vamos a estudiar los sistemas a escala reducida, a escala piloto. Hace falta contrastar los resultados que obtenemos a planta experimental a escala real. Es un plan piloto con plantas por todo el territorio para ver si lo que sacábamos a escala experimental se comprometía o se respetaba el salto de escala. Y toda esa información volcó en un plan director de tecnologías no convencionales que por ahí anda dando vueltas y que se redactó y se guardó, no se llegó a más avance. Ahí tienen la planta experimental, que yo creo que la conocéis todos los que estáis aquí, si no os invito a que cuando tengáis oportunidad vayáis a verla. Esa es la planta recién inaugurada, primavera de 1990, cuando yo me incorporo a ella. Estamos hablando de una planta que en aquel tiempo ocupaba 21.000 metros cuadrados, que tenía capacidad para la mitad del agua residual que generaba el municipio, 150 metros cúbicos día, pero estaba bien ubicada, cerca de la autovía, bien conectada con Sevilla, con la parte de Huelva, cercana a Portugal.
Y un objetivo básico de la planta experimental en cuanto a investigación, formación, validación y divulgación de tecnologías aplicables al tratamiento de las aguas residuales generadas en las pequeñas y medianas poblaciones. Es el objetivo básico del centro experimental. Ahí tienen un poco la distribución. Cogíamos agua de Carrión, llegaba un bombeo, un tratamiento común, un sistema de reparto e inicialmente pocas tecnologías. Había una tecnología de aplicación al terreno, filtro verde, había un lagunaje muy de moda en aquel tiempo, con sus correspondientes etapas anaerobia, facultativa y maduración. Había una escorrentía superficial, que la podemos considerar como un prehumedal, porque había una combinación de un espacio donde el agua iba superficial y luego subsuperficial. Había filtros de turba, luego veremos una tecnología muy implantada a los 80 aquí en Andalucía, aprovechando las turberas de Padul de Granada. Y lo más sofisticado que teníamos en cuanto a tecnología eran dos contactores, un biodisco y un biocilindro. Del primer momento no olvidamos el reuso, teníamos parcelas de reuso con el agua tratada, el uso del riego, y también había una zona de cultivo, fundamentalmente lenteja acuática, lemna, con tratamiento terciario, para eliminación de nitrógeno y fósforo vía biológica, vía natural. Servicios generales, un laboratorio importante, in situ, inmediatez analítica, estación meteorológica básica, bajo qué parámetros estamos trabajando, básica, la estación con el tiempo se convirtió en estación oficial de la EMET, y por supuesto aulas, una labor divulgativa importante, muchas visitas y las aulas correspondientes para la formación. Ventajas del centro experimental. ¿Qué ventajas tenía el centro experimental? Para mí, las siguientes. Este es el municipio que abastece con agua residual las instalaciones, los tratamientos implantados en la planta experimental. Primera cosa importante, si voy a estudiar la depuración a pequeña escala, no me vale coger agua de Sevilla capital. Vamos a buscar un pueblo pequeño, 2.500 habitantes en aquel tiempo, Carrión, y prácticamente se ha mantenido constante en el tiempo. Inicialmente pocas tecnologías, 5, pero una cosa importante, todas trabajando en las mismas condiciones. La climatología, la misma para todo, operadores, con sus aciertos y desertores, los mismos, analistas en el laboratorio, los mismos, y eso nos permitía comparar en igualdad de condiciones. Tema importante y tema interesante. Y otra cosa que no podemos olvidar es el tamaño. No trabajamos hasta la universidad. Aquí la escala era importante, eran pilotos ya suficientemente grandes para que el salto de escala del error fuera bastante pequeño. Bien, esa es la planta en sus orígenes. Y con respecto a la tipificación, se cogieron 20 municipios de todo el territorio, distinta distribución geográfica, distintos grados de industrialización, y durante 2 años, 3 campañas anuales de tipificación, caudales y concentraciones de las aguas residuales en los medianos y pequeños municipios andaluces. Conclusiones. Cuanto más pequeño es el municipio, más fuerte es la fluctuación diaria de caudal y concentración. Eso lo complica bastante la depuración a pequeña escala, esa fluctuación diaria de caudal y concentración. Generalmente, en los pequeños municipios, la concentración de contaminantes es mayor que en municipios grandes. Se explica fundamentalmente por menor dotación de consumo, lo cual diluye menos la concentración. Encontramos valores de los parámetros clásicos sólido de CO por encima de población mediana grande. Y otra cosa importante que no hay que olvidar, la importancia de vertidos industriales, aquí en Andalucía, generalmente estacionales, de industrias tan importantes como el aceite, el vino de Besa o el vino. Bien, ya sabíamos a qué íbamos a enfrentar en cuanto al tipo de agua que teníamos que manejar. Y abordamos también, como decía al principio, el plan piloto. ¿Cómo funcionó el plan piloto? Pues inicialmente se construyen estas depuradoras, las paga totalmente la Junta, el Ayuntamiento pone el terreno y pone el personal de mantenimiento, y desde la planta experimental hace todo el seguimiento. Eran pequeñas al principio, pero luego se fueron incorporando plantas ya existentes, con lo cual se tuvo un parque bastante numeroso y variado
de tecnologías a escala real para confrontar las investigaciones que hacíamos en Campiña. Y además, el seguimiento, como se ve abajo, fue bastante intensivo en cuanto a la medición de caudales y a los parámetros analíticos que se estuvieron estudiando. Bien. Decimos que estamos haciendo un viaje en el tiempo. Hemos visto la planta en 1990 y al poco tiempo de la inauguración aparece esto, que clarifica el terreno de juego. La famosa directiva 91/271, a la cual se ha hecho alusión al comienzo de la jornada. 21 de mayo del 91, 20 artículos. Pongo eso para que luego al final comparemos con la actual y veremos que la actual es mucho más ambiciosa y mucho más compleja que la que está en vigor hoy en día. Objetivo básico: tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas, y una pequeña parte que dedicada a determinados sectores industriales. Y como conceptos principales, que rompimos un poco los esquemas hasta el momento. Dejamos de hablar de población, dejamos de hablar de municipio, núcleo de población, y hablamos de aglomeraciones urbanas. 30 años después, seguimos sin aplicar aglomeraciones urbanas. Y de hecho la presentación mía sigue hablando todavía de pequeñas poblaciones, cuando deberíamos asumir que son pequeñas aglomeraciones urbanas. Dejamos de hablar de habitantes, y aparece el concepto habitante equivalente, que nos permite también contabilizar contaminación biodegradable no de origen doméstico. Aparecen tratamientos nuevos, hasta ese momento no llamados así, tratamientos más rigurosos, destinados a zonas sensibles. Esto, que ha dado bastante quebradero de cabeza, tratamiento adecuado, y por supuesto, directivas se marcan unos plazos de cumplimiento, que como se ya se ha adelantado inicialmente, pues la verdad nos queda bastante todavía por hacer. Bien, ahora sí que ya. En cuanto a aglomeración urbana, esta es la definición inicial. Vuelvo a repetir que mi objetivo es que vayamos viendo esta definición y cómo se ha ido modificando en la transposición a la normativa española y en la última versión de la directiva, de la revisión de la directiva. La 91/271 dice que una población urbana es una zona cuya población o actividad económica tengan concentración suficiente para que sea recogida, conducida las aguas residuales, a una instalación de tratamiento o a un punto de vertido final. Fíjese que esta definición habla de una depuradora o un punto de vertido final. Quédense con eso, que al final veremos que la actualidad se quiere cambiar. También se define habitantes equivalentes, una definición que a todos nos suena, los 60 gramos de CO5 al día, y ahí tiene la fórmula que todos conocemos, pero que de vez en cuando nos equivocamos a aplicarla, para calcular la población equivalente de un municipio, multiplicando el caudal del agua residual por su concentración de CO5 y partiendo por el patrón 60 gramos de DB. Interesante, cuando hacemos un muestreo, para ver el grado de vertido no doméstico biodegradable que lleva la red de colectores. Si la población equivalente y la censada se corresponden más o menos, y digo más o menos porque en aguas residuales no existen los decimales, es imposible, son de cifras más o menos gordas. Si se corresponde más o menos, podemos decir que es muy escasa o no hay contaminación distinta a la doméstica biodegradable. Y cuanto más diferente sea, cuanto mayor sea la población equivalente, lo que está detectando son vertidos diferentes a los típicamente domésticos. Y por supuesto dimensionamos en función de habitantes equivalentes, no de habitantes censados, de contaminación a tratar. Bien. En cuanto a los tratamientos, la directiva recoge dos que conocíamos, primario y secundario, pero aparece tratamientos más rigurosos, aplicable a zonas sensibles, de liberación de nitrógeno y fósforo, y aparece ese concepto, tratamiento adecuado, que como veis no se corresponde ni con concentraciones ni con porcentaje de reducción. No hay números. Tratamiento adecuado no hay números. Y nos dice la definición que es un tratamiento que una vez aplicado, los efluentes depurados y el medio receptor al que se vierte cumple con los requisitos que le impone la normativa correspondiente. Y queda bastante abierto a interpretaciones. Algunos países, el caso de Francia, sí ha desarrollado este concepto de tratamiento adecuado. Y generalmente, en pequeñas poblaciones, es más flexible que el tratamiento secundario habitual. Bien. Otra cosa que también recoge la directiva, y que de vez en cuando se nos olvida, es lo siguiente. En su artículo 3 dice lo siguiente.
En aquellos casos que no se justifique la instalación de sistemas colectores, por su coste, por el daño que lo hace al medio ambiente, está permitido el empleo de sistemas individuales de depuración, siempre que consigan igual nivel de protección medioambiental. He tenido sistemas de aplicación a muy pequeña escala, una vivienda, una zona séptica y una zanja filtrantes, y aquí tenemos sistemas ya más planificados, sistema intensivo, tratando el agua residual de una vivienda. La directiva pues también nos marca plazos, en función de los tratamientos que hemos visto, primarios, secundarios, más rigurosos y adecuados, nos marca unos plazos de cumplimiento. El importante es el siguiente. El artículo 7 nos dice: todas las aglomeraciones urbanas de menos de 2.000 habitantes equivalentes y que viertan en agua dulce y estuario tienen que tener un tratamiento, correspondiente al artículo 2, que sea un tratamiento adecuado. Entonces, a mí muchas veces me sorprende cuando hoy se dice, y oigo por ahí, que esta directiva no obliga a los pequeños. No obliga a los pequeños. Ahí está bien claro que cuando baja a 2.000, que es una obligación hasta el 31 de enero del 2005, ya hace tiempo que pasó, para que esa población tenga un tratamiento adecuado. Bien. Seguimos avanzando en el tiempo. Estamos ahora en los años 80, principios de los 90, mediados de los 90, y ha habido un cambio de paradigma a nivel nacional y llega el momento que yo llamo de llega el mundo hippie al mundo del agua, y nos da por colocar en el territorio a mansalva lagunajes, por ejemplo, y colocamos 100 lagunajes en el territorio de golpe, muchos de ellos en Murcia. Y lagunaje no pensáis que es pequeño, lagunaje para Cartagena, 200.000 personas. Aquí en Andalucía también colocamos lagunaje, pero colocamos muchos filtros de turbas. 100 instalaciones de filtro de turba, 50-50 prácticamente entre Almería y Granada. Almería, combinación laguna aerobia, filtro de turba; Granada, filtro de turba solo. ¿Y qué pasó con esto? Hace poco tiempo, ¿qué pasó con esto? Hemos visto que anteriormente, cuando montábamos solamente elecciones prolongadas en pequeñas poblaciones, lo habitual es que al poco tiempo quedara fuera de servicio. ¿Esta era la solución? ¿Qué pasó con esto? Pues, lamentablemente, 3/4 de lo mismo. Al poco tiempo, así estaban los lagunajes. Primero, un lagunaje rosa, claro indicio de sobrecarga; filtro de turba cultivando todo tipo de vegetales de forma incontrolada; lagunas con flotantes, es decir, que tampoco era la solución pegar al lagunazo y cambiar de elecciones prolongadas a lagunajes. Pero en este caso, si antes dijimos que la causa del mal funcionamiento de la elección prolongada es la falta de capacidad para la operación y mantenimiento de tipo de instalaciones, en este caso, ¿por qué falló esto? Falló fundamentalmente por diseños deficientes y también por el rango de aplicación. La tecnología es específica, no es determinada, y aquí se nos fue la mano. Pero en este caso, el público en general, los técnicos, fueron un poquito más duros. Por esa elección prolongada, nunca escuché a nadie que dijera: la tecnología no funciona. Y tenían razón. Aquí no, aquí se disparó por elevación y se decía lo siguiente: esto no funciona, lo cual tampoco es correcto. Si funciona, se lo hacemos bien. Con relación a los diseños, si cogemos el caso de los filtros de turba tan aplicados aquí en el territorio, dimensionábamos a 300 gramos de DBO en metro cuadrado día, 5 habitantes por metro cuadrado, a 0,2 metros cuadrados por habitante equivalente, prácticamente con una elección prolongada sin airear. Imposible. Bien, seguimos avanzando. Año 95. Hito importante para la planta experimental y que la ha enriquecido notablemente. Empresas que empiezan a instalarse en Carrión. Muchas de las empresas que lo harán hoy y el viernes han tenido en un momento determinado alguna instalación en el centro experimental. Y la primera que se instala es una elección prolongada, pero con eliminación de nitrógeno controlada por redos. Hoy en día nos parece familiar, pero estamos hablando del año 95, que era la verdadera innovación. Al poco tiempo se instala también un lecho bacteriano, y con el paso del tiempo han sido numerosísimas, y no están todas evidentemente para no cansarlas, las instalaciones que se han ido montando en empresas. Y no solamente empresas, sino también universidades, como la de Sevilla o la de Cádiz, han instalado equipos de la planta experimental. Con lo cual, hubo un tiempo
en que la planta de Carrión, Concenta, se le consideraba como un defensor a ultranza solo de tecnologías blandas, de bajo coste, como se llama en aquel tiempo. Esto lo desmiente totalmente. Más abierto y ecléctico que hemos sido nosotros, imposible. Y ha habido de todo, y sigue habiendo de todo. Bien. Sigamos avanzando. ¿Eso a qué llevó? Evidentemente llevó a complicar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, cuando llegó a Carrión, las 5 tecnologías, diagrama de flujo, en un momento intermedio de la vida de la planta experimental, mucho más sofisticado, con la cantidad de tecnologías que se han ido añadiendo. Bien, sigue pasando el tiempo, y en el periodo 95-98, también se tardó, se hace la transposición directiva 91/71 a normativa española a través de 3 reales decretos ley del 95, del 96 y del 98. ¿Qué aporta esta transposición? Pues varias cosas interesantes. Referente a la aglomeración urbana. Si al principio se hablaba de zona cuya población, ahora se llega un poco más a describir la zona y se dice zona geográfica formada por uno o varios municipios o por parte de uno o varios de ellos. Llegan a mayor definición de lo que es una aglomeración urbana. Pero seguimos conduciendo el agua a un punto de vertido o a una petar, a una edad. Con lo cual, aglomeración y edad prácticamente eran sinónimos. Bien. ¿Esto es importante, todas las aglomeraciones, o no es importante el tema de las aglomeraciones? Nosotros nos toca sanear una zona determinada, con mucha pequeña población dispersa, y lo lógico es intentar aglomerar. Por economía de escala, vamos a intentar aglomerar todo lo que se pueda y llevarlo a una sola depuradora. El caso de la Aljarafe aquí en Sevilla. Pero no siempre es posible eso. Los diferentes técnicos, económicos, sociales, hace que tengamos que ir a soluciones independientes, individualizadas, descentralizadas. Con lo cual podemos decir que definir las aglomeraciones urbanas en un territorio es una herramienta básica de la planificación. ¿Y a quién le corresponde definir aglomeraciones? Pues de acuerdo al Real Decreto Ley 11.1995, en su artículo 3, dice que son las comunidades autónomas, previa audiencia del ayuntamiento afectado, las responsables de esa distribución de aglomeraciones. Y también que se buscará un ente público representativo al cual se le exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad de depuración. Entonces tenemos bien claro la importancia, como herramienta de planificación, de tener definidas las aglomeraciones urbanas en las cuales se construye el territorio. Andalucía, año 2003, años después, hace una definición de aglomeraciones a través del decreto 310 de 2003, pero enfocado a actuaciones prioritarias de la Junta, con lo cual es una definición, digamos, no completa. Hay 46 aglomeraciones urbanas definidas de acuerdo a ese reglamento y evidentemente no ocupa todo el territorio. Seguimos avanzando. En el año 2005, aparte de la incorporación de empresas, empezamos con la primera ampliación del espacio. No es mala cosa cuando algo se queda pequeño. No porque te queda grande, si te queda grande, pues estás haciendo más. Si te queda pequeño, no vas mal. Se compra esta parcela de 14 metros cuadrados, se construye un nuevo filtro verde, un nuevo lagunaje, dejamos sitios para las empresas, mejoramos el tratamiento y ya tenemos capacidad para todo el agua del municipio. Y se convierte en un caso único, no conozco otro a nivel mundial, en que el centro experimental es la depuradora del municipio, para lo bueno y para lo malo. El agua de Carrión pasa por la planta. Y llega el 2007. Llevamos ya trabajando en la planta experimental 17 años. La gente insistía mucho, oye, ¿por qué no publicáis? Después de tanto tiempo, siempre decíamos, estamos aprendiendo. Cuando aprendamos, publicaremos. Llega el 2007, aprovechamos un congreso internacional que hacíamos aquí en Sevilla periódicamente, es un World, con mucho éxito, donde venían las principales figuras a nivel mundial de depuración a pequeña escala, y aprovechamos el congreso para presentar esta publicación sobre tecnologías no convencionales. Con la definición que vimos al principio, tecnologías alineadas con los requisitos que pedía la EPA para pequeñas poblaciones.
Tecnologías que tratamos, las que estaban instaladas en la planta de carreo, aplicación al terreno, lagunaje, ya empiezan a hablarse de humedades artificiales, filtros de turba. En la presentación que se os pasará, aquí está el enlace, o si queréis descargar la publicación. Y también, en este congreso, hacemos un inventario de cómo estaba en aquel momento, año 2007, la depuración por debajo de los 2.000 habitantes equivalentes. Ahí aparecen las tecnologías, el número de instalaciones y los habitantes equivalentes tratados. Y vamos a tamaño muy pequeño, ¿eh? Por eso aparece al principio y con un gran número de instalaciones, sistema de decantación y digestión, fosa séptica, tanque y mod, fosa filtros, a destacar también la importancia de los filtros de turba, a destacar también la aeración prolongada, y como cosa curiosa, todavía no me explico, físico-químicos en la escala por debajo de 2.000 habitantes equivalentes. Fundamentalmente en la sierra de Huelva, si no recuerdo. Bien, ya teníamos un mapa de cómo estaba el campo de la depuración por debajo de los 2.000 habitantes equivalentes. Y también calculamos que en ese rango por debajo de 2.000 habían en Andalucía 740.000 habitantes equivalentes. Y que esta población depurada se correspondía aproximadamente con el 28% de la población en pequeña aglomeración, en pequeña población en Andalucía. Tenemos una foto de cómo estaba la depuración en el año 2007, a pequeña escala. Bien, ya no la aburro más con la ampliación, en la última ampliación nos amplió más. Aquí pensamos en el reuso y compramos una parcela de 6.000 metros cuadrados, con lo cual pasamos a 41 metros cuadrados en la superficie actual de la instalación. Aquí hay otro olivar de 1 hectárea, 1.2 hectáreas, que no es nuestro, pero que hay un convenio de buena amistad y de buena vecindad, y lo deja la instalación para hacer ensayo de reuso, y de hecho hoy en día hay varios proyectos internacionales que están empleando el olivar en el empleo de agua tratada en la parte. Fíjense también que del lagunaje antiguo han desaparecido las lagunas de modulación, lo destinamos a empresas, y la laguna facultativa se reconvierte en laguna de acumulación de aguas tratadas para el reuso. Ahí van las aguas depuradas, y de aquí se está cogiendo hoy en día para el reuso en las distintas partes. Ya estamos en el año 2009, y llega el año 2010. Y para mí llega el espaldarazo a nivel nacional de que lo que estábamos haciendo en Carrión no era mala cosa. Porque se nos encarga el año 2007, el Ministerio de Madrid encarga a ustedes, tampoco poca cosa, y al CENTA, elaborar un manual para pequeñas poblaciones. 3 años de trabajo, una cosa importante, el manual no recoge la opinión del CENTA de ustedes, el manual se consensuó con un montón de técnicos repartidos por todo el territorio. Es decir, una información bastante consensuada en aquel momento, 2010, cuando se publica. Igual que antes, aquí está el enlace, por si lo queréis descargar. ¿Y qué aportaba este documento? Pues aportaba varias cosas, a mi interés, a mi forma de pensar, interesantes. Primero, la definición de pequeña aglomeración urbana. Hasta aquel tiempo, hasta esta fecha, no estaba claro el límite. La gente que decía 5.000, la ICO decía 2.000, y en el manual, pues dijimos, pequeña aglomeración urbana, de acuerdo con directiva europea, es aquella que tiene menos de 2.000 habitantes equivalentes y a la cual se le sigue un tratamiento adecuado. Y eso, ojo, que hoy por hoy más o menos se entiende como pequeño eso. La aglomeración urbana es la aglomeración con menos de 2.000 habitantes equivalentes con tratamiento adecuado. Esa es una cosa que deja sentado lo que es el manual. Pero también otra cosa importante. Seguimos ampliando el abanico de tecnologías. Recuerdo que en el 2007 solamente el manual era de tecnologías no convencionales, y aquí aparece otro concepto nuevo, que también, afortunadamente, cuajó, y hoy en día se emplea de forma generalizada, los conceptos intensivos y extensivos. Hay un esquema bastante simple de qué significa cada cosa. Aquí tenemos una tecnología intensiva, bien representada, o máximamente representada por la acción prolongada, en la cual estamos metiendo energía al sistema para
conseguir una aireación intensiva, acelerar el proceso de depuración, lo cual nos lleva a depurar agua en poca superficie, muy por debajo del metro cuadrado por habitante equivalente. 0,2 o 3, totalmente equivalente. Pero hay otra forma de hacer esto. Ese oxígeno que yo aquí meto de forma intensiva, puedo recurrir también a que el oxígeno sea aportado de forma natural. Eso nos permite que con muy poca energía o sin energía, si no hay que bombear, seamos capaces también de depurar. ¿Pero a costa de qué? A costa de superficie. Más de un metro cuadrado por habitante equivalente. Ese carácter intensivo-extensivo va relacionado con superficie y energía. Las dos cosas al mismo tiempo no puede ser una cosa u la otra. Si quieres correr, hay que meter energía. Si quieres despacito, pues falta superficie. Y a partir de ahí, esos conceptos intensivos y extensivos se fueron generalizando y se emplea con bastante frecuencia en el mundo del tratamiento de las aguas. Y en el manual ya también se habla de tecnologías muy diversas. Ya no solamente hablamos del manual antiguo, sino también aparece ya reacciones prolongadas, lechos bacterianos, contactores bioexcludativos, reactores secuenciales, MDR, de los cuales en el día de hoy y el próximo viernes hay empresas que nos irán hablando de todas ellas. Seguimos viendo que no hacemos ascos a tecnologías en el mundo pequeño. No estamos obsesionados con ninguna de ellas, ni mucho menos. Cada caso la que vaya. Bien. Otra cosa importante que aborda el manual. Si hemos dicho que una de las principales causas de fracaso de tecnologías depuradoras en pequeña escala es la operación y el mantenimiento, pues hagamos algo. No olvidemos que por ley los municipios son los responsables de esa actuación, pero queda comprobado que los municipios pequeños tienen capacidad técnica y económica para hacer eso. Y lo que se promueve, evidentemente, una cosa que en Andalucía se hace bastante, que es la gestión supramunicipal o mancomunal. Y por último, otra cosa que también hace el manual es analizar cómo está España en cuanto a depuración a pequeña escala. Antes vimos cómo estaba Andalucía, esto es a nivel nacional, con el cual se contactó con todas las comunidades, direcciones generales de obra hidráulica y demás, pasó información, hicimos un cómputo y dijimos lo siguiente. Año 2009, cuando hacemos el estudio, por debajo de 2.000 habitantes equivalentes quedaban de 3 a 4 millones, fijaros el salto, que aproximadamente estaba 3 a 4 millones, un millón de diferencia, pero difícil de contabilizar. Y con más de 6.000 aglomeraciones sin depurar, la mayoría por debajo de 500. El campo de trabajo era, como veis, inmenso. Estamos en el año 2009. Y probablemente nos quedamos cortos en el número de aglomeraciones, porque si acudimos a un caso paradigmático, que es el caso de Galicia, si tiene hecho los deberes y tiene definido las aglomeraciones urbanas en su territorio, estamos viendo que solo en Galicia hay cerca de 1.400 aglomeraciones urbanas. De las 1.400, el 92%, menos de 2.000, prácticamente todas las aglomeraciones gallegas son pequeñas. Y si seguimos bajando del escalón, el 35% entre 100 y 200 habitantes. Entonces, probablemente, si algún día se revisa el manual, habrá que la cifra esa de aglomeraciones pendientes habrá que retomarla. Otra cosa importante de la planta experimental y que va a tener incidencia y creo que relevante en la nueva propuesta directiva, el marcado CE. En el año 2010, el centro de Carrión consigue de Europa un notificado que le permite en sus instalaciones hacer ensayos de equipos, en este caso por debajo de 50 habitantes equivalentes, y darle el certificado del marcado CE. Ahí aparece alguna de las que fue la primera instalación que se montó, la Remosa, y se han marcado unos 15 equipos de 3 empresas diferentes. Y este concepto del marcado CE, aquí aparece la etiqueta que se le coloca a un equipo marcado. El marcado CE no quiere decir que el equipo sea bueno o malo, lo que dice es lo que da, lo que llega a cumplir. Eso sí, un seguimiento de como mínimo 38 semanas sometido a un protocolo de alimentación y analítica. Aparece el nombre del equipo, aparece
los rendimientos que da sólido de yodo, hidrógeno y fósforo, la carga nominal y luego una serie de ensayos, la resistencia mecánica, el fuego y demás, que en nuestro caso lo hacía todo el plástico de Valencia. El equipo que se han probado en Carrión, uno, si mal no recuerdo, el más pequeño de la gama iba a Carrión para ver su comportamiento desde el punto de vista de depuración, y el más grande iba a Valencia para los ensayos mecánicos de comportamiento estructural y resistencia al fuego y demás. Y la Junta de Andalucía, que ha hecho con el marcado, pues también lo ha incorporado a su normativa. Y si nos vamos al decreto 109 de 2015, reglamento de vertido al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre de Andalucía, en su artículo nuevo, el 9, vertida zona séptica después de todo el tanque de saneamiento, dice lo siguiente: estos efectos, como condición previa a la licencia de ocupación, será condición necesaria que el sistema instalado disponga de marcado CE, acuerdo norma UNE 12.163. Yo estoy incorporado ese concepto de marcado CE a la normativa andaluza APK. Bien. Y se sigue avanzando, estamos en el año 2015 y se nos plantea lo siguiente. Cuando intentamos promover tecnología extensiva, tenemos dos problemas. Dos problemas implicados. Un problema que ya hemos visto, requieren bastantes superficies para su implantación y no siempre disponemos de superficie. Y otra cosa importante también es su escasa capacidad de control. Lo que en palabras burdas no tienen botones, de capacidad de jugar con ciertos parámetros para, ante un cambio del agua residual que llega, adaptarte. Para solventar esto, desde Carrión se empezó a trabajar, no fuimos pioneros ni mucho menos, ya se hacía en el mundo, pero aquí a nivel nacional, pues sí, prácticamente los que empezamos a trabajar en esto, en hibridar tecnologías. Y empezamos con el concepto de la intensificación del extensivo y el desarrollo de tecnologías INTEX, de las cuales, hoy en día, aquí en Andalucía, como principal ejemplo, tenemos los humedales aireados. Humedales es una híbrido entre un humedal y sistema de aireación que nos va a permitir reducir notablemente superficie, ya por debajo del metro por habitante, y con poca energía tener capacidad para adaptarnos a modificaciones de calor y concentración de llegada, jugando con las obras de aireación. Y ahora que también es tan relevante la eliminación de nitrógeno, pues también nos facilita sistemas aireados mediante la intermitencia de la aireación, nitrificar, denitrificar y ir cumpliendo esas exigencias a veces tan leoninas que nos ponen en pequeños portes. Y aparece uno más en la familia. Hemos hablado de este, del intensivo, el extensivo, y el INTEX aparece como una cosa intermedia. Más energía que el extensivo, pero menos que el intensivo, menos superficie que el extensivo, pero más que el intensivo, es decir, un híbrido, un punto intermedio. De esto, en la siguiente intervención, los amigos de Acolia van a hablar de un proyecto, mandados por ellos, pero también en el cual el CENTA ha tenido participación, y de hecho parte del proyecto se desarrolla en Carrión, un centro experimental como Carrión, pero enfocado exclusivamente a tecnologías INTEX. Está en Talavera, les recomiendo también que tienen oportunidad, vayan a verlo, porque merece la pena. Y después voy a repetir que luego vendrá más información sobre este tema. Bien, presente, ya estamos terminando. Ya estamos en el presente. Yo hace ya 3 años que me jubilé, y aunque sigo activo y sigo de las cosas, pues me he documentado y he preguntado, ¿cómo estamos en Andalucía actualmente? Y la respuesta que me ha dado ha sido la siguiente. Estamos actualizando las aglomeraciones urbanas, porque es importante. Y otra cosa importante, que ya nos va a permitir actualizar el inventario de edad en pequeñas aglomeraciones. Y hay un proyecto, ROTA, que ya estará bastante avanzado, imagino, que va a recoger esa información de la situación actual a pequeña escala. ¿Y la planta experimental, cómo está hoy en día? Pues la planta experimental sigue con la misma superficie, de tratamiento hay alguno nuevo, y lo importante es el cambio de gestión. Desde el principio del año pasado, la agencia de medio ambiente de la Junta es la que gestiona las instalaciones. Recalco a la gente nueva que se incorpora
que si no conoce la planta experimental, yo considero que es un punto de obligada visita ir a la zona. Bien, y ya para terminar, vamos a unas pinceladas de lo que viene a partir de ahora. Esas modificaciones en la directiva, que va a pasar con lo pequeño. Han pasado 3 décadas de la 91/271, se ha considerado oportuno y creo que con razón hay que actualizarlo. Fíjense, de 20 artículos hemos pasado a 35. Que quede claro que todavía son borradores. Lo que voy a contar yo hoy no es definitivo. He cogido una versión bastante reciente de octubre, mediados de octubre de este año pasado, el 23. Y fijaros lo siguiente, fijaros en lo ambicioso que es esta nueva directiva, si lo comparamos con la... Esto era el objetivo, artículo 1, la directiva antigua, y este es de la nueva. La directiva antigua solamente hablaba recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales y alguna inducción. Aquí, por supuesto, también habla de eso, pero añade reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero, mejora del balance energético, neutralidad de carbono, acceso al saneamiento, transparencia del sector de las aguas residuales y vigilancia periódica de parámetros pertinentes para la salud pública, todo el tema del COVID y compañía. La directiva bastante más ambiciosa. No le voy a cansar con toda la directiva, simplemente vamos a ver qué afecta a los pequeños. Con respecto a las aglomeraciones, arriba tenemos en azul lo que aparece en el texto original de la directiva europea, la transposición a la española, con esa aclaración de un municipio y una parte del municipio, o varias partes del municipio. ¿Y ahora qué tenemos? En la nueva, este borrador. Habla de zona en que la población ya avisa, pero con la falta que ya avisa en habitantes equivalentes, presenta una concentración suficiente para la recogida y conducción, ¿verdad? Aquí está la diferencia, a una o varias instalaciones, a uno o varios puntos de vertido. Con lo cual ya eso de aglomeración, edad, ya no es así. Con la población puede ser varias edades. Es una cosa bastante novedosa. Y hay una cosa que para mí y para mucha gente pues, supone un alivio. Desaparece el tratamiento adecuado. Hay gente que dice que lo que ha servido pues tampoco desaparece y nos quitamos del problema. Pero claro, si desaparece la definición de tratamiento adecuado, nosotros hemos pasado la definición de pequeñas poblaciones de tratamiento adecuado, ¿qué es ahora pequeña aglomeración? Si ya no existe tratamiento adecuado. Y aquí hay distintas voces que empiezan a surgir. Entonces ponemos el límite ahora de la pequeña aglomeración urbana. Si nos basamos en un texto que aparece en el plan de SEAR del año 2021, se dice lo siguiente. En particular, cabe destacar situación específica, el número de población pequeño, aglomeraciones menores de 5.000 habitantes equivalentes. Con lo cual aparece 5.000 ahora como un límite, a partir de abajo, de para abajo sería pequeña aglomeración urbana. Y además, la propia Junta de Andalucía pues, tiene un documento que uno para el saneamiento y depuración para pequeños núcleos, 2.000 a 5.000 habitantes. Con lo cual parece que los tiros van, para cuando hablamos de pequeños, tengamos en la cabeza que va a ser pequeños por debajo de 5.000 habitantes. Y ya que estamos con poblaciones, y la charla de hoy, la del viernes, habla también de pequeña y mediana población, ¿dónde pongo el límite de lo mediano? Pues damos también a fuente de la Junta. Como sabrán muchos de los que me oyen, la Junta ha estado involucrada en un proceso de compra pública innovadora, el proyecto es novedad, y es un mediano municipio marcado el límite en los 30.000 equivalentes. Para que tenga un poco de referencia, los pequeños a 5.000 y medianos a 30.000 equivalentes, de acuerdo a los parámetros que estamos usando habitualmente. Bien, sistemas individuales. La nueva propuesta al principio es igual. En aquellos casos que no compense económicamente o sea un problema medioambiental, se pueden hacer soluciones individuales. Pero aquí aparecen algunos requisitos más. Siempre en marrón, la nueva. Ya empieza a decir que el sistema individual, mismo nivel, tratamientos secundarios o terciarios, ya bastante más exigente, y además se exige que los sistemas estos individuales estén inscritos en un registro nacional
y una autoridad competente lleva a cabo inspecciones periódicas, hay un control más exhaustivo, controles periódicos, es decir, se va a apretar las clavijas a los sistemas individuales de tratamiento. Y aquí es donde yo creo que la exigencia a esos sistemas pequeños del marcado C va a ayudar a que esto vaya, a que esto funcione. Y los plazos, lo que nos importa, los plazos. Directiva antigua decía por debajo de 2000, tratamiento adecuado si se vierte a zona dulce y estuario. ¿Qué dice la nueva? En su artículo 6.2. En esta versión, antes hablaba de 1000 habitantes equivalente, ahora se dice que entre 1250 y 2000, 31 de diciembre de 2035, tratamiento secundario que veremos ahora en la tabla. Pues llamará la atención a lo mejor el 1250. ¿Por qué 1250? Es un poco raro. Sin embargo, he estado viendo, y más o menos creo que puede venir de lo siguiente. Hay países, como Francia, que no hablan de población equivalente, hablan de kilos de dedo. 1000 habitantes son 60 kilos de dedo al día. 1150 son 75 kilos. Que no es más razonable que no se chocan 1150. Pero bueno, a lo que vamos. Clarifica la cosa, porque antes lo adecuado quedaba más en el aire, ahora sabemos que entre 1150 y 2000, tratamiento secundario. Y aquí tenemos la famosa tabla del cuadro 1, de la directiva antigua y la nueva. Los valores se mantienen, si aparece un parámetro nuevo que antes se daba como optativo, ahora tenemos ya aquí el COT, y otra cosa importante, que viene a darle prácticamente la puntilla al lagunaje, desaparece esto. Una cosa que está ahí, en la antigua directiva, que casi nadie ha leído, y que dice lo siguiente. Los análisis de vertido procedente de fosos de fermentación, primera pregunta, ¿qué son fosos de fermentación? Se preguntó Europa en su tiempo, y dijeron, son lagunajes. Los lagunajes, en la anterior directiva, tenían un pequeño punto de escape, porque permitía trabajar con muestras filtradas. Con un límite, evidentemente, de 150 miligramos por litro de sólido en suspensión. Si estamos por debajo de 150, yo puedo filtrar la muestra. Por lo cual, hay cierta flexibilidad para cumplir. Eso ya desaparecido. Por los lagunajes ahora lo van a tener todavía un poquito más complicado, puesto que en la nueva desaparece esa salvedad de filtrar la muestra de los sistemas de lagunaje. Pero, ojo, el artículo 18, y ya hablando del tema de evaluación de riesgo, dice lo siguiente. Cuando se detecten riesgos, en ciertos sitios más delicados desde el punto de vista medioambiental, el límite no es 1150. El límite para hacer colectores y depuradores es por debajo de 1150. Es decir, que cualquier rango de población, si está en un sitio específicamente delicado, está obligado a depurar. ¿Verdad? Seguimos ampliando el campo de trabajo. Eso no va a faltar. Como que incorporar el nuevo trabajo no va a faltar porque esto va a ir creciendo. Y una pequeña, me salgo un poco del guión para ver el tema del reuso. Porque ahora, en esta propuesta de proyecto de modificación del decreto 1620, aparece aquí una cosa que no aparecía anteriormente, huertos particulares. Reuso a pequeña escala. Eso anteriormente no aparecía, siempre estaba riesgo de jardines, descarga de huertos sanitarios, y ahora aparece huertos particulares con toda la normativa pertinente a cumplir y como ven, lo guardí. Bien. ¿Qué hora es? Cuando llevas más de 40 años dedicado al mundo del agua y más de 30 años dedicado a lo pequeño, y tus experiencias, tus aciertos, tus errores, pues te da para sacar recomendaciones. Y un decálogo, ahí lo dejo, que es aplicable a lo pequeño y lo grande, pero me centraría en tres cosas importantes para terminar. La importancia de los estudios previos. Yo he conocido épocas en que los proyectos prácticamente se hacían de gabinete y se pisaba el terreno. Se buscaban ratios, se hacía. Eso no puede ser. Cuanto mejor conozcamos la zona de actuación, el proyecto será mejor. Y por favor, información completa y actualizada. Si hacemos una clasificación de fluentes hoy, y hacemos el proyecto 10 años después, probablemente se parezca poco. Y en pequeñas cosas, ¿qué está pasando?
Nosotros cuando hacemos un proyecto y hacemos año horizonte, incrementamos caudal, incrementamos cargas. En pequeñas poblaciones es al contrario. La campaña se vacía. Eso hay que tenerlo en cuenta. La información veraz y actualizada. Si no, vamos a cometer errores. Era algo un poquito más problemático. El segundo mandamiento famoso del decálogo de la Diputación dice que no existen soluciones estandarizadas. Que cada traje, cada depurador es como un traje a medida. ¿Eso qué exige por parte de los técnicos, por parte de los que incorporáis? Un buen conocimiento y sin prejuicios, por favor, sin prejuicios, de todas las tecnologías disponibles. No tiene ningún sentido de que en el territorio haya zonas totalmente cariñosas con la tecnología y totalmente miedo a la otra. ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? No tiene ningún sentido. Son tecnologías de las que estamos hablando y de las que hablamos hoy, contratadas, que no hay que seguir ensayando, hay que ir experimentando, que funcionan si lo hacemos bien. Por supuesto, cada uno irá donde tenga que ir, pero que no podamos poner vetos a tecnologías, no tiene ningún sentido en los tiempos que corren. Y luego otra cosa importante, los estudios de soluciones. No nos hagamos trampas al solitario y no hagamos estudios de soluciones para salir lo que salga lo que queremos nosotros, para que hacemos estudios de soluciones. Seamos coherentes. Y ese estudio de soluciones, ¿qué va a exigir? Va a exigir una serie de homogeneidad de criterios. Tampoco tiene mucho sentido que en Andalucía dimensionemos aquí de una forma y así de otra forma. La misma tecnología dimensionemos de forma coherente, ¿no? Lo que decimos más o menos homogeneizado. Y también a la hora de ese estudio de soluciones, que por supuesto debe ser, sin estar preconducido, que los criterios de selección pues, también sean más o menos comunes. Y todo eso se trata de los manuales que hemos publicado para que de una forma lo más aséptica posible vayamos buscando en cada sitio la mejor solución. Soluciones hay muchas. Para cada sitio tiene sus condicionantes. Vamos a buscar, y sin engañarnos, qué solución se adapta mejor a cada sitio. Y que funcione, que es lo único importante, que funcione. Funcione, cumpliendo parámetros y con el mínimo coste energético y medioambiental. Y por último, esto es una cosa de corazón. Que dediquemos a los pequeños cariño también. No por ser pequeño hagamos cosas por ir al paso. Los pequeños muy puñeteros, con perdón. Hemos dicho que los pequeños, esas fluctuaciones de caudal son terribles. A los pequeños cualquier vertido le afecta un montón. A los pequeños un fin de semana le cambia todo. Seamos cuidadosos con los pequeños. Y por favor, no cometamos el error que se ha cometido y que nos ha llevado a fracaso, de que interpretamos que tecnología extensiva, que la veo muy sencilla de operar y muy sencilla del día a día, el dimensionamiento, una humedad no son 4 piedras. Hay proyectos por ahí de 4 piedras. La humedad lleva bastante ciencia detrás. Y si no tenemos el formate, hay que hacerlo bien. Y en algunas de las antiguas no son 4 agujeros en el suelo, hay bastante ciencia, bastante desarrollo, y hay algunas complejísimas al diseño. No nos debemos engañar por la simplicidad operativa y hagamos diseños que luego va a pasar lo que pasa. Estamos un poco coherentes. Y bien, esta ya es la última, y no me equivoco. Hemos visto lo que pasó al principio con la tecnología de proyección prolongada, que es lo que nos llevó. Hemos visto cuando llega el boom de la tecnología de bajo coste energético, que llegamos al territorio, que es lo que nos llevó. Hoy en día, año 2024, deberíamos haber aprendido de esos errores del pasado y ser conscientes que en las pequeñas y medianas aglomeraciones urbanas requiere un enfoque más exigente, tanto desde el punto de vista técnico como de la gestión, y que tenemos un abanico enorme de tecnologías, intensivas, extensivas y también mixtas, todas válidas en función de la aglomeración local y la exigencia del vertido. El conocimiento de esas tecnologías, intensivas, extensivas y mixtas, es el objetivo básico de la jornada de hoy y del viernes. Muchas gracias. Yo que he seguido por aquí todo el día. Muchas gracias, Juan José.